llegando a la adolescencia empecé a tener mucho odio, mucho rencor, mucho resentimiento a causa de que siempre vi a mi padre golpear a mi mamá. Ahí empezó la raíz dentro de mí de odio, de amargura, de resentimiento. Yo llegaba al punto de no quererlo ver. Si él venía por un lado, yo me iba por otro. Y fue tanto el odio que un día, cuando lo vi frente a frente, lo insulté. Lo insulté y me llené más de odio. Bueno, en mis pensamientos estaba querer que él hasta se muera y que pague por todo lo que nos había hecho sufrir. En mi mente, en mi corazón pasaba a diario eso, o sea, siempre lo culpaba. Conozco a mi esposo, el cual me quería mucho, pero yo siempre guardaba eso adentro de mí. Y los problemas empezaban, ahí empezaba la discordia. Él no me podía decir nada porque yo sentía eso de agredirlo y todo esto conllevaba un problema económico. Fue tanto así que nosotros llegamos a vivir de prestado donde mi suegra, no tener ni siquiera para hacer el almuerzo por nuestra propia cuenta. Estuvimos 11 años arrimados, viviendo de prestado y viviendo una vida que no era la correcta. Mi hijo me pedía algo, yo necesitaba algo, pero la miseria fue tanta que no teníamos ni siquiera para pagar un alquiler y por eso pasamos 11 años de nuestra vida viviendo de prestado, viviendo de favores. Estaba en un estado crítico, mentalmente depresiva, desesperada. En el día pasaba perdida, ida, llorando y por las madrugadas yo sentía que mis pies comenzaban a ponerse fríos, helados y entraba automáticamente una voz que me decía que me matara. Que si yo me mataba, todo se acababa, que nadie me quería, que si yo me mataba ya nadie más iba a sufrir. Y fue así que yo le daba cabida a ese pensamiento día y noche. Yo llegué incluso a visitar varios brujos de varias provincias para encontrar una ayuda y no la encontré. Al ver esto, fui al psiquiatra, al hospital psiquiátrico, y ellos tampoco encontraban científicamente un problema para poderme ayudar. Me decían depresión, me hacían los exámenes, no me encontraban nada, mis resultados de sangre, encefalogramas salían que estaba bien. Entonces ellos ya lo que me mandaban era drogas, psicotrópicos para poder calmar de alguna manera esta situación. Y yo pasaba sedada, drogada, sin vida. Este fue el fondo del pozo para mí, colapsé absolutamente y los problemas económicos aumentaron más porque llegamos a estar endeudados con $8,000 en tarjetas de crédito a causa de los brujos y a causa de los psiquiatras, para buscar una mejoría que nunca encontré. Me separé, me quedé sin hogar y alquilé un departamento de 1 cuadrado donde pasaban ratas, cucarachas y estaba durmiendo en el piso con mi hijo. Reaccioné y me di cuenta que estaba sin nadie. No tenía mamá, no tenía esposo, no tenía dinero, no tenía nada y mis amigas habían acabado, mis primas, en esa noche de dejarme ahí sin nada. Fue así que yo me di cuenta que necesitaba de Dios. Fue allí que mi orgullo se quebró, doblé mis rodillas y fui a buscar de Dios. Y la primera cosa que recibí cuando yo entré fue un abrazo y las siervas de Dios me dijeron: bienvenida, Jesús te está esperando. Fue ahí que llegó la hoguera santa. Entonces yo subí al altar con todas mis fuerzas, dejando mi vida en las manos de Dios, no solo con mi sacrificio económico, que aquí al momento era todo para mí, sino también con mi sacrificio espiritual, que era
el perdonar a mi padre, el perdonarme a mí misma. En aquel momento yo sentí esa paz, una paz que solo viene de Dios y la certeza de que Dios es conmigo. En aquel momento tuve aquella certeza que Dios era conmigo, que ya no importaba lo que viniera, que Dios era conmigo. Y en ese momento el miedo de morir se fue esa depresión, se fue ese odio. Fui a buscar a mi padre, lo perdoné, le pedí perdón cara a cara y aquel día yo me sentí libre, aquel día comenzó una nueva mujer y fue ahí que yo encontré una nueva vida. Yo recibí el Espíritu Santo, fui bautizada, fui llena y en aquel momento Dios vino a cambiar absolutamente todo, primero dentro de mí y en el exterior solo fue consecuencia. Y fue así que mi matrimonio se restauró. Hoy la historia es distinta, hoy estoy junto a mi esposo, tenemos 3 hijos. Económicamente conquistamos nuestra casa propia, ya no vivimos de favores, de prestados. Y hoy puedo decir que el Espíritu Santo es capaz de restaurar nuestro interior y también nuestro exterior. Con Él vienen todas las bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, Dios no mejoró ninguna área, Dios vino a cambiar, Dios transformó mi vida espiritual, mi vida económica, mi matrimonio. Hoy no somos los mismos, hoy hay una nueva identidad, hoy hay una nueva Ivonne capaz de enfrentar y capaz de vencer cualquier situación, pero no por mí, sino por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios que está dentro de mí.